esta tarde. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oremos juntos. Padre, venimos una vez más delante de tu santa y divina presencia, pidiéndote, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones, para que tú siembres esta semilla tuya y tú la hagas germinar, Padre. Que salgamos de aquí, Señor, transformados por el poder de tu palabra, con esperanza, porque nosotros como tus hijos tenemos esperanza. Hay una esperanza eterna que nos está esperando, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor amado, con la plena convicción, si la teníamos aún más, de que estamos en tus manos y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de ellas. Pedimos también por los amigos que nos visitan, Padre mío, que tú también hables a ellos, a sus corazones en esta tarde. Y que me uses a mí, Señor, una vez más, como tu instrumento para traer esta poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Hermanos, si ustedes recuerdan en el sermón antepasado, aprendimos que el tema central del Evangelio es la resurrección de Cristo. Vimos cómo el apóstol Pablo luchó con ciertos creyentes que tenían dudas acerca de la resurrección de nuestro Señor. Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 y 17, de esta manera: pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y les aclara el verdadero evangelio ahí en el versículo 20 y 21 de ese mismo capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Gloria a Dios por su santa palabra. Hoy, Iglesia de Cristo, estudiaremos el tema de la inmortalidad y victoria del creyente en Cristo. Y tocaremos 4 puntos importantes que cada hermano y hermana debe saber en cuanto a su futuro cercano. Y digo cercano porque, hermanos, sabemos que este cuerpo tiene limitaciones. Si usted piensa que va a estar aquí mucho tiempo, déjeme darle la noticia, o mejor dicho, la buena noticia de que estamos aquí de paso. Ustedes lo saben, pero a veces necesitamos como internalizarlo en nuestros corazones. Como decía nuestro hermano en la clase, que Dios permite el sufrimiento para que nos alejemos más de las cosas de este mundo y deseemos más las cosas celestiales, nuestra patria eterna. Hoy, hermanos, veremos en estos 4 puntos, número 1, que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Número 2, veremos que nuestros cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad. Número 3, veremos que seremos transformados. Y número 4, que Cristo nos ha dado la victoria. No es que nos las va a dar, oiga bien, es que ya nos las ha dado. En primer lugar, es importante que sepamos que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios, vaya otra vez allí al capítulo 15, versículo 50.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El apóstol Pablo le estaba advirtiendo a los corintios que sin cuerpos transformados nadie puede entrar en el reino de Dios. Este cuerpo, iglesia, corruptible, tiene que vestirse de incorrupción. Pablo le pregunta a los corintios en este mismo capítulo 15, versículo 12, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La palabra de Dios dice claramente en el versículo 50 que ya leímos, que estos cuerpos humanos, terrenales, no están preparados para la vida celestial. No lo están, hermanos. Cuando Pablo usa el término carne y sangre, se refiere al estado natural del cuerpo en esta vida. No está insinuando que nuestros cuerpos resucitados no serán de carne, sí lo serán, pero serán transformados por el poder de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 21 nos dice que nuestro Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con que el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestros cuerpos resucitados serán semejantes al cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es un tema de gozo y de alegría, hermanos, de esperanza. El creyente tiene esperanza. Dice la palabra que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, su cuerpo era un cuerpo que podía ser tocado, que podía realizar actividades, hermanos, como por ejemplo comer. Lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos del 39 al 43. Allí nos dice que nuestro Señor resucitado se le aparece a sus discípulos y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Y diciendo esto, dice su santa palabra, le mostró las manos y le mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y ya tenía su cuerpo glorificado. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Él transformará estos cuerpos débiles, con dolencias, con enfermedades, con limitaciones en cuerpos glorificados. Porque, hermanos, Dios es fiel y Él hará lo que Él ha prometido. Todos seremos transformados. Primera de Corintios 15, del 51 al 53, nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles.
y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo a veces usa el término dormiremos para referirse a la muerte. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 18 nos dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Está hablando de los hermanos que han muerto en Cristo. Durmieron. Estos santos serán resucitados con cuerpos incorruptibles, mis hermanos. Todos los hermanos que se nos han adelantado en Cristo, los veremos. El Señor los resucitará y los vamos a ver. Y nos vamos a gozar con ellos. Y vamos a adorar a Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuándo sucederá esto? Dice la palabra, a la final trompeta. Aquí es cuando ocurre el cambio. Y ocurre rápidamente. ¿Cómo? Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. ¿Usted sabe lo que es un abrir y cerrar de ojos? Así, lo que usted está haciendo. Seremos transformados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16 nos dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos hermanos y hermanas en Cristo serán resucitados primero con cuerpos incorruptibles que no mueren más. En otras palabras, ellos ya nunca más sufrirán descomposición en sus cuerpos. Serán cuerpos glorificados. Y esa es la esperanza del creyente. Los que queden vivos en ese momento no serán resucitados. Solamente, hermanos, serán transformados porque no estarán muertos. Pero serán transformados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 17 y 18 versículos dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, ese es lo que dice, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hay esperanza. No importa lo que estés pasando en este momento. Hay esperanza para ti si te has arrepentido de tus pecados y has puesto la fe en Jesucristo como el único Salvador de tu alma. Hay esperanza, hermano mío. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 se nos amplía más este evento escatológico. La palabra escatológico significa el estudio de los tiempos finales. Nos dice la palabra de Dios en este Evangelio, capítulo 24, Mateo 24, del 30 al 31, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todos aquellos que lo rechazaron se lamentarán. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará
a sus escogidos, gloria a Dios por eso, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. ¿Cuándo sucederá esto? Nadie lo sabe. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, 36, unos versículos más adelante: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que tengamos cuidado cuando dice, no, ya va a venir el Señor, el tal día, tal fecha. Eso no es bíblico. La palabra dice que nadie sabe la hora ni el día, solamente el Padre. Pero lo cierto es que sucederá. Y estemos vivos o muertos, recibiremos, hermanos, cuerpos transformados y listos para entrar a nuestra morada eterna. Hay esperanza para el creyente. Hermanos, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Por eso nos dice 1 Corintios capítulo 15 del 54 al 56, que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, dice el versículo 54, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Fíjese cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, devorada ha sido la muerte en victoria. Pablo aquí hace referencia al texto profético del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 25, versículo 8, que habla del triunfo que tendría su pueblo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 25, versículo 8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta o el oprobio, que es lo mismo, de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En el hebreo original de Isaías capítulo 25, versículo 8, dice así, que se tragará a la muerte para siempre. Se la tragará para siempre. La muerte eterna que nos esclavizaba ha sido destruida en la victoria de Cristo en la cruz y en su resurrección. Y mirando hacia adelante y hablando de esperanza, también en la resurrección de todos sus hijos. Por eso dice la Sagrada Escritura que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y el versículo 56 nos da un resumen muy corto de la realidad que nos llevó a la muerte. ¿Cuál fue la realidad que a nosotros como hijos de Dios nos llevó a la muerte en el pasado? Ahora estamos en vida. ¿Pero cuál fue esa realidad?
Dice el versículo 56 que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado significa que el aguijón es el instrumento que mata. En otras palabras, el aguijón es el pecado que nos llevaba a la muerte eterna. Ese es el aguijón. Pero continúa diciendo en el versículo 56 que el poder del pecado es la ley. Significa que la ley de Dios, la norma que define, es el pecado. La ley de Dios, la norma que lo define, es el pecado. ¿Usted sabe que algo es pecado? Porque el Señor lo dice, sus mandamientos. Por eso usted sabe que es pecado. Permítame explicarlo brevemente. La humanidad pecó en el jardín del Edén, siendo Adán la cabeza federal de la humanidad. Cabeza federal es un término teológico que significa, hermanos, líder o representante de la humanidad. Eso era Adán. Por eso Adán no pecó solo, porque él representaba por designio divino a todos los hombres y mujeres que nacerían posteriormente. Nos incluye a nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán desobedeció el pacto que Dios hizo con él y llevó a toda la humanidad a la tragedia que estamos viviendo. Muerte, enfermedad, todo lo que estamos pasando hoy aquí en este mundo. Vaya conmigo a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículos 6 y 7 nos dice, aquí vemos claramente mientras lo busca, claramente como ellos desobedecen el mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido y como el pecado, hermano, podemos ver allí, entra y contamina, no solamente los contamina a ellos, nos contamina a nosotros, a toda la raza humana. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí viene donde entra el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese que antes ellos estaban desnudos y no se daban cuenta de eso, no había pecado. Pero cuando ellos desobedecen a Dios, entonces dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Y entonces conocieron que estaban desnudos. Y es por esa causa de la desobediencia de ellos que nuestros cuerpos corruptibles deben vestirse de incorrupción, hermanos. Y estos cuerpos mortales deben vestirse de inmortalidad. Porque perdimos la comunión con Dios por la desobediencia de ellos. Pero mirando la otra cara de la moneda, por así ilustrarlo, si la caída, o sea, si ellos no hubiesen cometido ese pecado, no hubiésemos conocido un bien mayor. Si ellos no hubiesen pecado, nosotros no hubiésemos conocido un bien mayor, mis hermanos. Jesucristo nuestro Salvador. Hay esperanzas. Cristo nos ha dado la victoria.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que nosotros tenemos la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le agradece a Dios por haberlo librado a él y a los creyentes corintios y a nosotros también, hermanos, de la situación tan terrible en la que se encontraban o en la que nos encontrábamos. Ellos, al igual que nosotros, estaban camino a la condenación eterna por causa de haber ofendido al verdadero Dios, que es santo, santo, santo. Un Dios tan santo que nadie se puede acercar a Él si no es por los méritos de Cristo. La única ofrenda perfecta, el único que puede realmente reconciliarte con Dios, la única sangre preciosa y pura que nos limpia de todo pecado es la de Cristo. Y es la única manera en que cualquier ser humano puede relacionarse con el Dios verdadero a través de Cristo. Pero ¿cuál es esa victoria que hemos obtenido? ¿Cuál es? Cristo murió a causa de nuestros pecados. El justo por los injustos, hermanos, para llevarnos a Dios, como dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo conquistó la muerte por nosotros, resucitando de entre los muertos al tercer día. Y por medio de su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora nuestro Señor resucitado posee las llaves de la muerte y el Hades. El Hades es el infierno. Y el apóstol Juan, en su visión de Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice que cuando él vio a nuestro Señor Jesucristo, cayó como muerto a sus pies. Y dice que Jesús puso su diestra sobre él, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dijo algo más que es muy importante. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa es la victoria, hermano. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Hermanos, ahora todos nosotros, sus hijos, participamos de su victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el infierno. Primera de Corintios 15, 57, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vamos a decir, y yo digo vamos, porque yo tengo la plena convicción de que cuando yo estoy predicando no estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo, hermanos. Por eso siempre digo en todas mis prédicas, vamos. Esto que vamos a decir
causará gran gozo, paz y seguridad en todos los hijos de Dios. Escuche esto. Ya nosotros estamos viviendo la vida eterna, aquí y ahora. Ya la estamos viviendo. ¿No sabía eso? Mire lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya la tiene, vida eterna. No es como muchas veces oímos, ¿verdad? De que no es que la salvación se pierde, no estamos hablando de eso. Es que el que la tiene, la tiene. El Señor no se equivoca, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Que Él ya nos predestinó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso usted está ya, cuando el Señor lo salva, usted está viviendo la vida eterna. Es que usted no lo sabía, ahora lo sabe. El que cree en el Hijo tiene, está hablando en presente, vida eterna. Juan 6:47, mire cómo lo dice. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora la tiene, vida eterna. ¿Se acuerdan en el Evangelio cuando el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz? ¿Verdad? Y me siguen. Dice que el Padre se las dio y que nadie las arrebatará de su mano. Después el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 8 de Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni de lo porvenir, ni nada creado nos podrá separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra morada celestial es totalmente segura. Qué descanso, ¿verdad? Es segura. Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor nos dice otra vez, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Claro está, el acto de la glorificación todavía no ha ocurrido en nuestras vidas, pero al presente dice el Señor que el creyente ya tiene vida eterna. Así que amigo o amiga que me escuchan en esta tarde, si tú no tienes seguridad de salvación, quiere decir que no tienes la vida eterna. Así de simple. Un verdadero creyente tiene seguridad de la vida eterna. Tiene seguridad de su salvación. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que entran como una depresión porque dudan de su salvación. ¿Seré yo salvo o no? Bueno, hay que ir a la palabra. Si somos creyentes, debemos creer lo que dice la palabra, y la palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Entonces quiere decir que es la palabra, ¿verdad? Y hay veces que tú sabes que tú eres creyente, lo sabes. Pero no es mentira que van a venir momentos, hay días
que tú te sientes al 100, pero hay días que tú te sientes al 20 o al 10. Pero tu salvación no tiene que ver nada con lo que hizo el Señor ya por ti. Ya Él se salvó. Entonces, si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad, no importa los años que usted esté viniendo a la iglesia, sea bautizado, haya de dinero, sea el mejor servidor, no importa. Lo importante al final de esta carrera es que verdaderamente usted tenga la vida eterna. Porque no es por obras. La salvación no es por las obras, la salvación es enteramente de principio a fin por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted no tiene esa seguridad de vida eterna, usted necesita arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como el único Salvador de su alma. Culmino en esta tarde con el llamado apostólico que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es la única manera en que usted puede tener una relación verdadera con Dios, es a través de lo que dice la palabra. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, te seguimos dando toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Dándote gracias, Dios mío, por esta seguridad tan grande que tú nos has dado. Y pedimos en este momento, Señor, en este santuario, donde tú le has dado cita a tus hijos, si hay alguien aquí que todavía no te ha recibido, por favor, Señor, por el milagro que nada más tú puedes hacer, tú toques sus vidas y lo transformes para tu gloria, lo prepares para la vida eterna. Trae salvación y vida eterna en esta persona en este momento. Te lo rogamos todo como iglesia. Y te pedimos, Señor, que a nosotros como tus hijos nos ayudes a caminar con esa seguridad y con esa certeza de que somos tus hijos y que nadie nos puede arrebatar de las manos tuyas, Señor, que tenemos vida eterna aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén.